Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Buenas noches, José. Se escucha un poco entrecortado y el ladrido de un perro. Buenas noches, José. Yo le escucho La claro. verdad. Ok, gracias. Denme un segundo a ver si es que se puede mejorar esto. A Buenas ver. noches, sí, todo claro. Esto. Pero ahí seguramente me pueden escuchar mucho mejor. Para todos, ¿no? ¿Pueden escucharme? Sí, profe, clarito. Sí, José, se escucha claro. Esa Ahora es. sí. Perfecto, muchas gracias a todos por su confirmación. Vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, ¿no? Hoy una reunión, vamos a analizar, más que analizar el mercado, vamos a retroalimentar sus posiciones, ver qué noticias pueden ustedes llegar a tener y en función de eso llegar a tomar decisiones de inversión. La idea en este caso es que cada uno de ustedes pues pueda generar un nivel de conocimiento superior. Entonces hoy básicamente no hay entradas, no nos perdemos de nada. Como ustedes saben, pues el mercado hoy va a ser bastante lento. Bueno, en el mercado asiático probablemente encontremos algunos movimientos en algunas divisas, pero no vamos a entrar. Vamos a ver si mañana en la mañana más bien generamos algunas posiciones de entrada en el mercado americano. Y dicho esto, pues vamos a comenzar con las personas. Déjenme ver qué se anotaron para esta retroalimentación, por favor. Me voy a nombrarlas y me dicen si están eh, preparados, ¿ok? A ver, las personas que están para esta retroalimentación son cuatro. Es Javier, Pablo, Jacobo Zambrano y el otro no tengo el nombre, pero las personas que acabo de nombrar, por favor, Edwin ¿están Proaño, listos? profe. Perdón, Edwin Proaño. Edwin, el que puse, ¿cuál es el nombre? Edwin Proaño. Ya, perfecto, perfecto, listo. Entonces, como ustedes estaríamos ok, vamos a analizar el mercado y a ver, bueno, empecemos con Javier. Javier, ¿preparado para ser tu anfitrión, por favor? Ya, perfecto. Pero ¿qué hago, profe? Ahorita no sé, pues, tema de... ¿Tienes abierta la plataforma? No, Bueno, hasta mientras. Jacobo Zambrano, ¿estás? Ya, Edwin, Sí, sí, estoy yo. Conectado. para hacerte anfitrión. Sí, Listo. Bien, entonces, por favor, cualquier instrumento, el que desees, puedes continuar con este. se ve ahí. Puedo ver tu escritorio, pero no. No me cambia de... Ya, listo. Ahí sí, Sí, sí se ve. ya. Empezamos. Bueno, como compañeros, ahí voy. Esto es una cripto que tenía un análisis anterior. Bueno, vamos a ver.
Ya vamos. De acuerdo, siempre vamos de la tendencia mayor a menor, ¿no? ¿Verdad? ¿Me copian? Sí, Hola. sí, en efecto, de la tendencia mayor a menor. Listo. Como ustedes comprenden, estamos en euro dólar. Yo, por lo general, siempre me manejo con euro dólar, ¿no? La mayor parte de mis inversiones siempre ha sido con euro dólar. Vamos ahora a ver, análisis técnico, como dijo nuestro mentor, José Luanga, que siempre hay que basarnos en la tendencia de mayor a menor. Ya. Por lo que se ve, el mercado ahorita está muy lento. Ya. En la parte de aquí nos vamos a basarnos a una tendencia menor. 4 horas. Ya, como ustedes pueden ver, aquí vamos, ¿no? ¿Puedes regresar al ¿Perdón? ¿Aló? ¿Me copian? sí, puedes regresar al gráfico diario? Ya regreso al gráfico diario. Listo. Ya. A ver, desde ahí valdría la pena el tema del trazo. Ya, nos vamos de una tendencia mayor, ¿no? Como ustedes saben, venimos de una tendencia sumamente en ventas fuertísima. Sí. Yo le trazo desde en media, ¿cómo decir? En medio mercado, porque desde aquí a más o menos no me coge el mercado de forma, ¿Ah? como decir, mm, iguales, sí. Entonces, lo que yo hago es trazarle de otra manera, o sea, cogerme de un canal. Ya, no, eso sí está ok. No, yo te decía si es que desde aquí puedes poner los indicadores desde gráfico diario. Ah, ya le pongo ya. Listo. A ver, ya. A ver, ya. Como nosotros El podemos tema, ver, el SRI se encuentra en la mitad si no se encuentra ni sobrevendido ni sobrecomprado. Eso quiere decir que aquí puede haber el mercado en una noticia o una fundamental, ¿cómo se diría? Se iría se iría a la compra o a la venta, prácticamente. ok. Y así que es mejor no arriesgar el momento de invertir. Ya. En el estocástico estamos de la misma manera. Está como que quiere cruzar se podría decir el indicador, quiere cruzarse.
pero no cruza. Eso quiere decir que de la misma manera puede continuar una tendencia como no puede continuar una tendencia bajista. Eso ahorita por lo que nosotros sabemos hay fundamentales. Bueno, estamos ahorita en la hora actual. No hay noticias para el euro, dólar, no. Entonces el mercado va a estar totalmente calmado. Bueno, excepto el NZD, que es el dólar Ok, neozelandés. sí. Ya hay una tasa, el IPC trimestral, 2.2. En esto de aquí debe haber un 2.2%, me parece que se debería ser al alza, pero en el mercado bursátil no se sabe. Así que por el momento no hacer nada. Ya, ¿qué más? A ver, vamos a seguir en el análisis por acá. Entonces, como el mercado está quieto, nos vamos a temporalidades más pequeñas. Ok. A ver si encontramos en temporalidades más pequeñas. Yo por lo general invierto en manera corta, ¿no? En scalping. Entonces vamos acá. Listo, vamos en 4 horas. Se ve que ha subido el mercado. Pero también tenemos una sobrecompra. A ver, vamos a ver si es que es verdad esto. No estoy viendo mal. El indicador nos indica que tampoco tenemos ningún punto para hacer ni compras ni ventas en 4 horas. O estoy en Mario. Ok, es correcto. En 4 horas. A ver, aquí estamos en 4 horas. A ver, aquí sí tenemos algo. Tenemos una sobrecompra en el RSI, ¿verdad? Pero el indicador no nos da para todavía una confirmación para podernos nosotros hacer una venta. Claro que el mercado todavía es bajista, ¿no? Pero todavía no. En cambio, en el estocástico está como que quiere cambiar la dirección, ¿no? Pero como el mercado está muy lento, el mercado no va, como decir, a fluctuar mucho, a ser muy volátil, por lo que no estaría bueno invertir en el momento. Va a ser solo movimientos laterales, o pullback o correlaciones, nada más. ¿Sí? Perfecto. Verás, regrésate a la temporalidad anterior que estaba señalando y coloca el 4 indicador horas. de volumen. Ese indicador siempre nos va a señalar si es que en efecto el mercado puede generar retrocesos, ¿no? Abajo aquí dice volumen. Ese. Perfecto. Cuando un mercado sube o tiende a subir en el tiempo,
el volumen generalmente también debe ser creciente, ¿ok? Pero si el Pero el mercado volumen, sube ajá, y el volumen es decreciente, significa que muy pronto el mercado va a corregir porque sus movimientos no están generando ningún movimiento a favor del precio. Entonces, mira, si tú te fijas en el último movimiento de claro. H4, las últimas velas son alcistas, ¿sí? Son velas con fuerza alcista, pero el volumen, si te notas, volúmenes cada vez más bajos. Entonces, probablemente lo que tú estás mencionando, exactamente lo mismo que estás mencionando, es que sí exista una caída en base al estocástico debido a que el volumen pues cada vez es más bajo. Sí, sí, Pero no sí, debe haber caer tanto, aún no lo porque, sabemos. Ujú. ajá, porque el volumen es demasiado bajo. Sí, o sea, un volumen bajo que básicamente, a ver, ¿cómo funciona esto? Cuando el precio sube y el volumen cae, significa que el precio está subiendo sin ninguna razón. Eso significa. Es decir, que está subiendo con pocas transacciones. Eso es lo que te está diciendo el precio. ¿Ok? Entonces, a Sí. medida que el volumen va Ajá. cayendo con el tiempo, las posibilidades de que Listo. suba cada vez son más bajas. Continúo con la clase ya. Sí, dale. Listo. ¿Aló, sí me copian? Sí, sí, continúa. ¿Aló? ¿Me Aló, copian? sí, sí, continúa. Ya. Listo, continúo con la clase ya. A ver, ya. Una vez esto con falta de confirmación porque el indicador todavía me indica que está todavía al alza y el estocástico me está indicando que podría haber un cambio de tendencia, una venta, pero por la baja volatilidad no debe de caer tanto. Vamos a trazarnos de en menos temporalidad a ver si encontramos algo. Ya. Por la sobrecompra del mercado, en baja temporalidad sí está en venta. A ver, ¿cómo confirmamos esto? Bueno, mi trazo, ¿no? De acuerdo. El mercado está muy bajo. Como nosotros de aquí encontramos el mercado lateral, estamos encontrando el punto 1, como está en subida, punto 1, punto 2, punto 3, nos faltaría todavía que continúe el punto 4, el punto 5, y aquí tendríamos que meterle una venta en el punto Sí, 6. sí, sí, Ahí estás en estoy. lo correcto. Ujú. Ya, a ver, ya, a ver, aquí me hace falta algo más. Sería de verle el qué porcentaje puede estar bajando, ¿no? Claro. Y entonces nos vamos a... Listo. Aquí trazamos un Fibonacci. A ver, sería Fibonacci de retroceso.
A ver, ahora sí vamos. Bueno, aquí tengo todavía el Fibonacci anterior. No me da. No me da este. Bueno, lo que yo le hago en esta de aquí es el 1 a 1, ¿no? Sí. Que serían alrededor de 3 a 1, serían arriesgar pocos pips y ganarme 30 pips. Esa es la que a mí me ha funcionado muy bien. Arriesgarme 10 pips y ganar 30 pips. Vamos a ver aquí. A ver, ¿dónde está? Esta no es. Eliminar. Sería de... Listo. A ver. Listo, ahí está mi propuesta de que debería de bajar los 30 pips y si rompe esta nuevamente, este soporte, le pondríamos nuevamente una venta. Ok. Sí, sí está bien, sí. Sí es correcto, o sea, pero para una posición en scalping básicamente, ¿no? Sí, porque para posición larga todavía me saldría todavía porque no le daría larga por el motivo de que se vienen las noticias y el cambio del mercado va a ser demasiado brusco. Como le podemos ver, ahorita le pondré una venta, porque las direcciones me dan. El SRI está cruzando la línea del SRI a partir del 50%. Entonces, Sí. iría a venta.
Ya, y otra de los indicadores que el estocástico está hacia la venta. Perfecto. Sí, sí estás en lo correcto. O sea, solo una retroalimentación, ¿no? O sea, las noticias recién van a salir el día miércoles a las 7:30. Entonces mañana probablemente encontremos un día bastante técnico, como el día de hoy, donde hubo una fuerte valoración y luego una fuerte caída, pero básicamente el precio solo generó esa volatilidad. Mañana se esperaría un día similar, es decir, el mercado sin tener noticias, pues siga netamente figuras técnicas como dobles pisos o como el posible rectángulo que tú mencionas. Entonces, sí, en efecto, estás en lo correcto. Claro, esa es una noticia que se le debería dar para poder hacerse el cambio de tendencia o continuación de tendencia. Eso sería mi punto de Perfecto. vista en No, este perfecto. euro dólar. Ya, muy bien. Sí, yo también comparto en el tema de scalping nada más. En el tema del swing, sí hay cosas que hay que analizar aún. Perfecto. Te En el voy swing no, a... porque la cuenta no, a veces no aguanta y yo le he notado, sí le he subido, le he duplicado, el triplicado y le he cuadruplicado la cuenta. Solo Perfecto. ¿cómo se llama? Y también le opero yo lo que es en 5 minutos y 1 minuto, que me favorece bastante, con los mismos indicadores. Ya, ya, muy Sí, perfecto, Edwin. sí, ese es. Esa es Ya, perfecto. esa es mi clase que he podido compartir con ustedes. Gracias, compañeros. Es todo. Eh, ¿Alguien más, por favor? Déjame admitir a los demás compañeros. En ponencia, pues ya no se puede admitir a más personas. Bien. ¿Alguna otra persona, por favor, que desee, en este caso, la retroalimentación? José, una pregunta. Ahorita acabo de dar clases, dijo. ¿Aló? Sí, dime. El método scalping que dices tú, ¿ese cómo es cómo funciona? O sea, es de menos temporalidad. El scalping, ya ahorita ya les ilustro un poco, pero el tema del scalping se trata básicamente de tratar de operar en frecuencias o en temporalidades menores, no tanto en o hasta M30, sino tratar de hacerlo en M15, M5. Es decir, básicamente sigues desde un punto más alto, o sea, desde la temporada en M15, M5 o M1. Que algunas versiones en swing trading. Sí, entonces tienen pros y contras. Sí, en el tema del scalping, el problema básicamente es que cuando uno tiene una fractalidad muy pequeña, ¿sí? Cuando uno tiene una fractalidad muy pequeña, el mercado, ya eso suele pasar con mucha frecuencia, ¿ok? Eso suele pasar. Listen, no sé si solamente fue mío, pero se le intercortó el audio. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Un poco. Se está Ok. entrecortando. Sí, eso estoy... Decía, ¿no? Ahí me pueden escuchar. Se Sí le escucho. entrecorta un chance, José.
A ver, y cuando se tiene una entrada, por decirlo así, idónea o perfecta. Esa es básicamente. Sin embargo, para cuentas pequeñas a veces es ideal, siempre y cuando utilices un apalancamiento justo. Para cuentas, lo ideal José, es el disculpa, swing no sé, trade. José, lo que pasa es que se te escucha bastante recortado. A ver, un segundo. A ver, a ver. Ahí me pueden escuchar. Hola, hola, ¿y me pueden escuchar? Sí, profe. Sí, yo sí escucho bien. Ah, ok, listo. A ver, Sí se les escucha. decía, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ya, básicamente, ya perfecto. Hasta que se habla del tema de la plataforma, porque está bastante engorroso este tema del internet, pues hay pros y contras. O sea, uno sí puede habilidades, por decirlo así, inmediatas. El problema es que cuando uno tiene una temporalidad más baja, la fractalidad de llevar a cabo. O sea, no, eso no quiere decir que no se haga. O sea, nosotros a veces en clases sí hacemos scalping, pero es un poco más difícil. Siempre las figuras más grandes van a tener un mejor desempeño sobre las figuras pequeñas. Sin embargo, cuando uno quiere hacer swing, siempre necesita cuenta. ¿Por qué? Porque en el swing, pues no importa que tú pierdas de momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues el mercado puede generar retrocesos. Al final lo que importa es que la. Esos son los pros y contras básicamente entre el scalping y para mí cuál es la mejor posición o cómo debería utilizarse el capital. Debe ser un mix, es decir, debes tener tu instrumento en trading, ¿ok? Esa sería la mejor manera. Generalmente el swing se hace por instrumentos que suelen ser a veces un poco costosos. Listo, ahorita ya se me está abriendo. Ya, No perfecto. Ahí se sí oye, van a poder no escucharme se oye mejor. nada, José. No se Es que oye. no estaba hablando. Ah, Ahí sí me van a poder escuchar. A ver, ¿listo? ¿Me escuchan? ahí sí se escucha. Sí, perfecto. A ver, entonces les decía, esa es la diferencia básicamente entre un scalping y un swing trade. Sí se escucha. Eh, o sea, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, te Sí, escuchamos. sí, sí. Ya, perfecto, listo. Entonces les decía, ¿no? La diferencia básicamente entre el scalping y el swing trading son las tendencias y la fractalidad en el corto plazo. Uno en el corto plazo, pues puede invertir, si quieres, en 5 minutos, 10 minutos, ¿ya? Pero esta volatilidad que tú estás observando de momento, como puedes ver, es casi impredecible en el corto tiempo.
Entonces, a menor temporalidad, es menos probable que llegues a acertar a una fractalidad de largo plazo. En cambio, a una mayor temporalidad, es mucho mejor la operación, porque la operación se va a mover bajo tendencias que se han venido generando a veces durante años. Por ejemplo, ahorita estamos en el gráfico del oro. Si nos vamos al gráfico diario, déjenme borrar todas las líneas de operaciones. En el gráfico diario, mira, nosotros hemos visto que esta tendencia nace básicamente en este periodo de tiempo. Este periodo de tiempo fue básicamente desde inicio del 2022 y ha venido cayendo durante todo este año. Entonces, claro, en el swing trading, si tú hubieras lanzado una posición en venta en el movimiento más bajo o en el movimiento más alto, al final el resultado de todo este año hubiera sido una ganancia para ti, porque continúas con una tendencia. Algo que no sucede en el scalping. Porque en el scalping, básicamente, si ves la temporalidad pequeña, por favor, sus micrófonos, la temporalidad pequeña, si tú puedes observar, esto de aquí es un retroceso. Entonces, tú estás viviendo un retroceso de 5 minutos contra la diferencia, básicamente, de una tendencia que ha durado años. Esa es la diferencia en el scalping y swing trading. Los indicadores, pues, funcionan igual. Generalmente, uno para hacer scalping debe utilizar 3 indicadores principales. José, se le fue nuevamente. ¿Aló? ¿Me escuchas? Yo sí escucho. Yo sí lo escucho bien. Sí, sí. Sí, sí está bien. Ok. Listo. Entonces, generalmente siempre se debe tomar en cuenta 3 indicadores principales, tanto para el swing, para el scalping. Los 3 indicadores básicamente son el RSI, que siempre se utiliza. Este siempre debe utilizarse no solo para demostrar el nivel de sobreventa ni el nivel de sobrecompra, sino también debe indicarse como un punto para saber si es que un mercado se encuentra divergente o no divergente. El estocástico, que este es el indicador por excelencia realmente del scalping, porque te señala las entradas en un punto también de sobrecompra y de sobreventa. Y por último, y el más importante, siempre va a ser el volumen, porque el volumen es el número de transacciones que uno desarrolla en el mercado en el tiempo. Entonces, eso es lo que le estaba explicando a su compañero cuando exponía el euro dólar. Por ejemplo, ahorita, si ustedes se fijan, esa es una divergencia de transacciones. Miren, si ustedes se fijan, el movimiento del mercado está subiendo, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, esto puede ser un retroceso, puede ser un cambio de tendencia, no lo sabemos. Aparentemente solo con el precio no se sabe, pero si tú utilizas el volumen, ¿qué nos percatamos? Que el mercado está subiendo, pero el volumen está cayendo. Entonces, si el volumen es el número de transacciones, ¿por qué el mercado sube y el volumen cae? Ya, eso es una señal de que muy pronto este precio va a terminar su punto de retroceso y va a caer con fuerza. Entonces, aquí el oro, por ejemplo, debe estar en un nivel en venta o se debe vender, ¿ya? Pero eso, como puedes ver, se puede ver desde las temporalidades más altas. En las temporalidades más pequeñas, el volumen a veces casi no se distingue. Si nos vamos al gráfico de M5, tú vas a encontrar un volumen muy ampliado, ¿ok? Y si te vas al gráfico de M1, si notas, se pierde la distinción del volumen. Entonces, aquí, por ejemplo, carece de ese sentido el tema del scalping sobre el swing trading. Ahora bien, vuelvo y repito, depende de las características de la cuenta. Si la cuenta es muy grande, pues el swing trading siempre va a ser tu opción ganadora todo el tiempo. Tú siempre vas a ganar en swing trading. Sí, es casi imposible que pierdas bajo una tendencia, porque es una construcción que puede tardar años y que tú puedes generar ganancias permanentes. Pero si tú tienes una cuenta grande y haces scalping, aquí sí vas a tener posiciones donde probablemente sí te tope el stop loss. ¿Por qué? Porque como son de corto plazo, son más impredecibles. Entonces, claro, en el corto plazo esto te puede decir compremos. Y claro, tú puedes comprar y ganar, pero en el largo plazo ya ves que no tiene volumen y como no tiene volumen esto en algún momento va a caer. Y si tú estás en una posición en compra, aparentemente vas a ganar, pero el mercado se te va a dar la vuelta. Ya, esas es como que las grandes diferencias realmente en el mercado. ¿Sí? Bien, bueno, como no hay ninguna intervención más de retroalimentación, vamos a hacer unos pequeños análisis, a ver si encontramos entradas hoy de lo que puede llegar a pasar el mercado el día de mañana. Realmente las entradas que no vamos a topar van a ser el día de mañana. Esas van a ser unas mejores entradas, por decirlo así. Hoy no hay mercado, lastimosamente, no hay noticias, entonces va a ser bastante lineal, ¿sí?
Ángel me pregunta, profe, lo mío es una pregunta de cómo interpretar los fundamentales y relacionada con las divisas. Por ejemplo, cuando hay una noticia de subida de tipos de interés en Estados Unidos, ¿cómo saber si va a afectar o subir la divisa? No puedo guiarme hacia dónde invertir, la volatilidad de los patrones de gráfico, indicadores, perfecto. A ver, después de esta explicación vamos a hacer este pequeño análisis para detectar puntos de entrada. A ver, en el mercado de valores hay dos posiciones básicamente, ya, o hay dos tipos de análisis. Tenemos el análisis técnico, que básicamente es la interpretación de figuras e indicadores. O sea, esa es la parte más sencilla de la inversión realmente, porque es probabilidad. Entonces, tú con probabilidad podrías generar tranquilamente en posiciones esa es la distinción en el mercado, los fundamentos o el porqué de las cosas. Entonces, nosotros tenemos el análisis técnico y por otro lado tenemos el análisis fundamental, ¿ya? Lo que me está explicando el compañero es que él de todas formas no entiende muy bien cómo funcionan esas correlaciones del análisis fundamental. A ver, en el análisis fundamental, dependiendo del instrumento, existen dos pilares que uno debe tomar en cuenta al momento de invertir. El primero debe ser el análisis fundamental financiero. ¿Qué significa esto? Que nosotros como inversionistas, ¿sí? Que nosotros como inversionistas hacemos o detectamos las cuentas financieras, contables de una compañía para saber si esta compañía está generando valor en el mercado y en función de eso detectamos si su acción es infravalorada o sobrevalorada. Ya, pues este es otro tema, esta es harina de otro tal, aún no vemos portafolios de inversión, pero generalmente se utiliza análisis financiero para determinar si una empresa está infra o sobrevalorada. El que nosotros vemos todos los días y el más importante es el análisis fundamental económico, el que básicamente está mencionando el compañero. Entonces, en el análisis fundamental económico, aquí viene todas las correlaciones que el mercado puede llegar a tener. Bien, entonces, aquí lo que debemos entender, o una de las premisas del análisis fundamental económico, es que todos los instrumentos se mueven de manera correlacionada. ¿Ok? Entonces, es una premisa interesante. Significa que las materias primas, los tipos de cambio, que son las divisas o los forex, las cripto en algunas circunstancias, las acciones, los bonos, etc., otros derivados, tienen que tener una correlación, es decir, la una se mueve por la otra por la otra, la otra por la otra. Entonces, todos van a tener un ciclo en cuanto no significa que si que mañana sube el tipo de interés, no es que solo afecta a las monedas, sino afecta a todos. Eso es lo primero que hay que entender. Pero les afecta de diferentes formas, ¿ya? Entonces, ¿cómo les afecta o cómo funciona el tipo de interés en el mercado? De la siguiente forma. Únicamente en el tipo de interés, ¿no? Que es la pregunta básicamente. Ya únicamente el tipo de interés, que es la pregunta, porque hay un montón de datos fundamentales. Por ejemplo, tenemos los datos de la inflación, tenemos los datos de la inflación del productor, la inflación del consumidor, el Producto Interno Bruto, el índice de confianza, los discursos de la Reserva Federal. Entonces, no solo existe un fundamental, existen muchos fundamentales. Entonces, únicamente nos vamos a centrar en este caso en el tipo de interés. Entonces, primero, hay que definir qué es el tipo de interés. El tipo de interés, básicamente, es definición de tipo de interés, ¿ok? Ya, ¿qué es el dinero? Es un medio de intercambio. Y todos los países tienen un medio de intercambio. El medio de intercambio de cada país es la divisa. Bien, entonces en nuestro caso antes teníamos sucres, ahora tenemos dólares, ¿ok? Entonces ese es nuestro medio de intercambio, una divisa. Ahora bien, si nosotros queremos hacer un comercio exterior con otros países, yo que sé, me invento con España, nos gustaría importar vinos españoles que son deliciosos y baratos, entonces ellos no nos van a aceptar dólares del todo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con euros. Esa es su divisa. Para España, la de ellos. Entonces, ahí viene un conflicto. En Ecuador, nosotros usamos, o en España, que es el caso, están usando euros. Entonces, ahí viene el primer instrumento. Básicamente es el tipo de cambio. El tipo de cambio es una relación entre la primera divisa o la divisa cabecera y la divisa secundaria. Y eso se llama el denominado euro-dólar. Entonces, mira,
la relación directa del tipo de interés básicamente te dice si una divisa se va a apreciar frente a otra divisa con la que intentas hacer este tema de comercio o un comercio exterior. Entonces, el tipo de interés en primera instancia va a afectar a la divisa. ¿Por qué? Porque básicamente es el precio que le das a la divisa. Ahora, ¿por qué también va a afectar a otros instrumentos? Porque con la divisa, que es un medio con el que tú generas transacciones, pues puedes comprar materias primas para la producción empresarial, puedes comprar el tema de criptomonedas, puedes comprar acciones empresariales de tu país u otros países, puedes comprar bonos estatales o obligaciones empresariales, etcétera. Entonces, la divisa tiene una correlación con todos los instrumentos. ¿Cómo funciona esta correlación? Pues es sencillo. Si nosotros decimos que el tipo, si nosotros decimos básicamente que el tipo de interés, ¿sí?, se aumenta, yo que sé, pongamos un ejemplo, está del 10%, es un ejemplo, no está en el 10%, y decimos que se quiere aumentar a un 15%, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que se va a aumentar el precio del dinero, ¿ok? Entonces, en este caso, suponiendo que estamos en el tipo de interés de Estados Unidos, se está aumentando el precio del dólar americano, ¿ok? Si nosotros trabajamos en la divisa el euro dólar, cualquiera, ojo, no solo estoy poniendo, por ejemplo, decir el dólar, ¿qué significa? Que se está apreciando esta divisa. Entonces, la gráfica de esta divisa sería la siguiente. Digamos que la gráfica está así. Después de la noticia, la gráfica debe ser una caída. ¿Por qué? Porque se está apreciando. Y como esa es una divisa seguidora, pues lógicamente la otra divisa debe darse la vuelta. O en cambio debe darse la vuelta. Ese debe ser el movimiento de la divisa. Ahora, ¿cómo funcionaría con las materias primas? ¿Qué sería la correlación? Si el dólar aumenta, significa que las materias primas, por correlación, deben valer menos. En otras palabras, la materia prima, pongámosle aquí el caso del petróleo, en este caso, cotizar en dólares, ¿sí? Y ahora el dólar es más fuerte, entonces la materia prima debe caer de precio. Ojo, no solo estoy hablando del petróleo, estoy hablando de otras divisas, el platino, el cobre, el café, el algodón, etcétera, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Sí, sí se le escucha, profe. Sí, profe, sí se le escucha. Ah, perfecto. Ya listo. También debería depreciar su valor. Entonces, si se aumenta el tipo de interés, la materia prima para caer. Entonces, ese es el movimiento de la materia prima, sale la noticia, cae el precio de la materia prima. Entonces, mire, euro dólar de picada, petróleo de picada. Ahí comienzas a tener correlaciones. Después, si nosotros estamos hablando de una cripto, por ejemplo, el Bitcoin, que por excelencia es la criptomoneda con la que estamos trabajando de momento. Ya, entonces mira, es un tipo de cambio, cripto o Bitcoin versus el dólar americano. Entonces, ¿qué significa esto? Que como el dólar se está apreciando porque está aumentando su tipo de interés, ¿qué va a pasar aquí? Se va otra vez a caer, porque como es una divisa secundaria, va a caer. Bien, entonces mira, si tú notas, ahí ya comienza a armarse la correlación de los tipos de interés. Ahora, si nosotros nos vamos al tema accionario o a las acciones empresariales, ¿qué sucede? Digamos una acción cualquiera, whatever, pongámosle Apple. ¿Ok? Entonces, la acción de Apple, aquí el tratamiento es un poco diferente. Digamos que ese es el movimiento de la acción. A ver, pregunta para todos. Si es que se aumenta el tipo de interés del 10 al 15%, significa que ahora el préstamo es mucho más costoso. Ya, si el préstamo es mucho más costoso, las personas creen que se endeuden más o se endeuden menos. Menos. Ya se van a endeudar menos. Entonces, si Menos. se endeudan menos, ¿qué significa? Básicamente que consumen menos. Como consumen menos, ¿sí? Entonces las empresas venden menos. Entonces, ¿qué ocasiona? Que las empresas caigan de precio. ¿Ya? Entonces, esa es la correlación que tú me acabas de mencionar, querido Ángel. ¿Qué pasaría si es que se aumenta el tipo de interés? Básicamente, los tipos de cambio que favorecen al dólar caen
las materias primas caen, las empresas caen, las criptomonedas que favorecen al dólar caen, porque si la cripto está al otro lado, pues ahí sube, ¿ok? Eso es básicamente. Las acciones también caen. Yo en este caso puse un ejemplo Apple, pero todas las acciones caen. No todas las acciones del mundo, ¿no? Pero sí las acciones del país interesado, en este caso Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasaría si es que disminuyen el precio del dinero? Es decir, del 10% lo terminan cambiando a el 5%. Entonces, hay una reducción en ese caso. Cuando hay una reducción, ¿qué sucede? Significa que se está perdiendo valor en el dinero. O sea, ya no vale 10, vale 5. Entonces, bajas el precio del dinero. Como bajas el precio del dinero, entonces esta divisa pierde valor. Como pierde valor, esa de aquí se aumenta o el euro termina aumentándose. Entonces, esta sube. ¿Ya? Las materias primas suben, el Bitcoin debería subir y las acciones de Apple, como ahora el préstamo es más barato, ¿qué sucede? Las personas tienden a endeudarse más porque ahora es más barato conseguir dinero. Entonces, como es barato, te endeudas más y como te endeudas más, pues generas en este caso mayor flujo de efectivo. Como generas mayor flujo de efectivo, las empresas venden más porque tienes más dinero, entonces las empresas crecen. Entonces, ese es el supuesto bajo el aumento del tipo o la disminución de tipos de interés, pero no es tan sencillo como solo. Aquí la interpretación y las gráficas son sumamente fáciles, pero en el mercado no es así de sencillo. ¿Cuál es la ciencia realmente de nosotros como analistas? Encontrar las pistas que nos dice que el mercado está a punto de subir o a punto de bajar un tipo de interés. Por eso es que nosotros todas las semanas analizamos fundamentalmente el mercado. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, la semana pasada se aumentó la inflación. Y cuando se aumenta la inflación es un síntoma de aumentar los tipos de interés. Entonces, ¿qué sucede? Probablemente el mercado en las próximas semanas aumente el tipo de interés y por eso es que el mercado ahorita está cayendo. Entonces, no es que está cayendo porque es un rango bajista y hay que cambiar un ciclo técnico, que sí, técnicamente tiene una explicación, pero el fundamento detrás es porque la inflación es muy elevada. Como la inflación es muy elevada, aumentas el tipo de interés y como disminuyes el tipo de interés, pues el euro dólar tiende a caer, las materias primas como el petróleo tienden a caer. Miren, a inicios de este año, básicamente el petróleo por efectos inflacionarios llegó hasta costar casi $120 y ahorita está en 84, $85. ¿Eso por qué pasa? Porque las materias primas básicamente se ve afectada por este ciclo de efectivo. Ahora bien, con eso no quiero decir que van a caer eternamente, ni que solo se va a mover en función de tipo de interés. Como les dije en un inicio, es uno de todos los fundamentales que existen. ¿Ok? A ver, aquí hay otras preguntas. ¿Por ese principio económico siempre va a ser así? Sí y no. En este momento sí es así. ¿Por qué? Porque el problema mundial es la inflación. Antes el problema mundial no era la inflación, porque antes máximo todos los países centrales tenían una inflación hasta el 2%. Es decir, los Estados Unidos quería tener inflación. El problema es que ellos no tenían inflación, antes ese era el problema. Ahora el problema sí es la inflación, ¿ok? Entonces, esto siempre se va a ir renovando. Todas esas noticias todo el tiempo se van a ir renovando dependiendo del contexto mundial. El contexto mundial siempre va a obedecer básicamente a una agenda, la agenda de los denominados G7. Ahora existe una agenda que es muy famosa en el mundo que habla sobre el aspecto social y el aspecto económico. Es la Agenda del Mundo 2030, que básicamente habla sobre cumplir ciertos objetivos, ¿no? Disminución de la pobreza, igualdad de condiciones, tecnología para todos, etcétera, ¿no? Eso obedece básicamente un interés económico y el mundo se dirige hacia esos puntos, ¿ok? Entonces, va a depender. El concepto económico sí va a ser el mismo o se va a interpretar bajo la misma forma, pero la manera de cómo lo gestionas va a depender del contexto en el que vives. Por eso es que uno siempre tiene que estar ahí con el mercado de valores, todo el tiempo actualizándose porque no es un mismo contexto. Todos los tiempos cambian. A ver, dice, eso quiero entender más a profundidad y aprender a relacionar, gracias. Hay un curso solo de análisis fundamental económico, ¿no? Para las personas que están interesadas, pues seguramente ya les llegará la información, pero hay un curso exactamente de análisis fundamental, justamente para entender todos los supuestos. Como les dije aquí, únicamente lo que estamos viendo es el mercado a breves rasgos, ¿sí? De todas maneras, si quiero un poco más de explicaciones, todos los días lunes en la mañana hacemos un estudio
de resultados económicos, básicamente, para saber qué es lo que puede pasar esta semana en función de los datos. Javier, ¿y cómo influye el IPC? Eso es un fundamental muy popular también. Sí, como te menciono, el IPC básicamente es fundamental ahora. Antes no era tan fundamental. Ahora es fundamental porque, pues, por el tema de la guerra, todos los precios se dispararon y también por el tema de rebote del coronavirus. ¿Qué sucedió? Que todos los mercados que antes tenían mucha liquidez, que tuvieron liquidez en algunos casos sin la necesidad de crear valor, pues ahorita están regresando esos valores a las manos que se les entregaron inicialmente. Por eso es que hay las grandes caídas en bolsa. Y entonces el mercado no puede caer para siempre, no puede subir para siempre, tiene que hacer correlaciones. ¿Ok? Entonces en ese caso, ¿qué sucede? El mercado como tal lo que hace es corregir, ¿ya? Y disparar los precios para que las personas no consuman. Tú no puedes consumir constantemente. Por más que tengas dinero, la ley del mercado no te va a permitir en este caso acabarte con todos los recursos. La economía es eso, es una ciencia que administra los pocos recursos que tenemos. ¿Ok? Entonces, el IPC, ¿cómo funciona? Ahora, en este contexto, básicamente funciona de la siguiente forma. Si tú tienes un mayor IPC, significa que tienes mayor inflación en el mundo. ¿Qué es la inflación? Es esta variación positiva sobre los precios de los productos. Es decir, si antes un carro te costaba 20,000, por la inflación ahora te va a costar 22,000. Ya sube de precio. Esa es la inflación. Como la inflación genera una variación positiva en los precios, ¿qué sucede? En algún punto las personas van a dejar de consumir. ¿Por qué? Porque antes te costaba un carro pues 15,000, ahora te cuesta 30,000, es el doble. Entonces ya dejas de consumir o lo piensas más. Entonces comienzas a frenar el consumo. Como frenas el consumo, las empresas venden menos y cae la economía. Entonces por eso es que todo el mundo quiere controlar la inflación, porque todo el mundo no puede gastar tanto como antes, ¿ya? Entonces en este contexto, cuando tú tienes un momento de inflación elevado, lo que hacen los mercados básicamente es que corrigen la inflación a través de los tipos de interés. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Pero ¿cuál es el problema? Lo que les dije aquí, ese es el gran problema. Que un tipo de interés elevado que ocasiona que las empresas caigan de precio o caigan en bolsa. ¿Por qué? Porque estás frenando el consumo. Entonces es como querer apagar el fuego con gasolina. Por eso es que este año y a inicios del otro se especula básicamente, y casi que ya no es especulación. Las personas que estamos más antiguas en este tema del proyecto de inversiones, ustedes vieron, ¿no? Que los datos del Producto Interno Bruto cada vez son más bajos, cada vez la contracción de la economía es más evidente. Entonces, el mundo está entrando en una recesión, ¿sí? Lo que se especula es en dónde va a empezar la recesión, ¿ya? Muchos mencionan que la recesión probablemente venga desde Europa, termine contagiando a América y luego termine en Asia, pero no se sabe del todo, ¿no? Lo que sí sabemos es que los precios siguen elevados, el IPC sigue fuerte y se sigue aumentando tipos de interés. Y eso implicaría básicamente aumento del dólar, depreciación de materias primas, empresas cada vez más a la caída, aunque ya se está llegando al piso, y criptomonedas cada vez más depreciadas. Como ustedes pueden ver, en el caso del Bitcoin, no es el único, por supuesto, y seguramente hay otros casos mejores, pero Bitcoin casi llegó a los $60,000 y ahorita pues estamos luchando entre el techo de 20 a 18,000. Entonces miren la gran diferencia. Sí, ha caído más del 50% justamente por este factor inflacionario que les cuento y por el tema de los tipos de interés. Entonces eso es básicamente el mundo en el que estamos viviendo actualmente. ¿Cuándo puede cambiar? Pues el próximo año, ¿no? Si es que la inflación se detiene, la guerra se termina, la inflación ya no va a jugar un papel tan preponderante. Quizá ahí el fundamental sea el tipo de, ¿cómo se llama esto? Los índices de confianza, por ejemplo. El índice de confianza o los PMIs. Y entonces el PMI también es otro indicador adelantado de mercado que te dice que un mercado pues va a generar un mayor valor agregado o un menor valor agregado. Entonces, eso tenemos que ir viendo a medida que vaya pasando el mercado. Ir adaptándonos a estos conceptos, utilizándonos para hacer inversiones y hacer trading. Y como les dije, si ven que estos conceptos son conceptos de largo plazo, porque pues ya aumentan el tipo de interés, no es que te va a afectar en 1 minuto o en 5 minutos, que sí vas a tener una volatilidad, pues puede ser que sí, y de hecho sí va a pasar, ¿ya? Pero el concepto va a afectar de manera anual. Por eso es que el secreto realmente del trading es hacer swing trading, es decir, agarrar tendencias enteras
Y esas tendencias que se fundamentan o obedecen básicamente a movimientos fundamentales, te van a dar siempre un resultado positivo, todo el tiempo. Realmente esa es la elección. Por eso es que los grandes inversionistas invierten a largo plazo. Es decir, compran acciones o venden acciones o se deshacen de sus propiedades o compran propiedades porque es la mejor manera de ganar. E incluso, si ustedes en algún punto quieren meterse en el mundo de las criptos y todo, la mejor manera de ganar criptomonedas o de ganar en el negocio de las cripto es el holdeo. Es decir, ustedes compran ahora un poco, en una semana otro poco, en la otra semana otro poco, al precio al que sea. El promedio de precios que ustedes compren al final les va a dar un resultado positivo, porque la curva siempre de crecimiento de todos los instrumentos que adquieren valor es una curva positiva. Ahora lo que estamos viviendo es una reversión de la curva, pero esa reversión no va a ser para siempre. En el coronavirus la reversión duró 3 meses. Ahora está durando casi un año, pero es porque le están dando ataque y ataque y ataque y ataque. Pero al final, créanme que después de que los mercados terminen de depreciarse tanto, no es que la economía global va a quebrar, siempre vas a necesitar empresas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que caes a un nivel que ya no puedes depreciarte más y comienzas a generar otra vez valor y otra vez la economía comienza a salir. Ahorita les voy a indicar la gráfica del S&P y con eso terminamos para que se den cuenta más o menos cómo el mercado se mueve en función de lo que les acabo de mencionar, que es cíclico. Bueno, vamos a ver el Nasdaq. El Nasdaq es el movimiento de las empresas, las 100 empresas tecnológicas más grandes del mundo. Entonces, mira, si nosotros nos fijamos, el Nasdaq 100, ¿qué es lo que tiene? Como puedes ver, una curva netamente alcista, ¿ya? Tiene altos y bajos. Este fue el alto del COVID, este fue el alto antes de la primera disque recesión, y este es de la caída de los tipos de interés. Entonces, claro, si nosotros vemos, siempre hay movimientos en donde estamos en máximos y aparentemente el mercado va a caer con mucha fuerza, pero se recupera. Uno dice, mira, yo compré, y eso es lo que sucedió con muchas personas, que compraron en la columna del COVID, es decir, cuando estábamos en el punto más alto antes de COVID, cayó con mucha fuerza el mercado y muchos dicen, chuta, o sea, se fregó, porque compré un precio muy elevado, debo deshacerme de mis acciones. Algo terrible. Nunca deberían haber pensado eso, porque miren, el COVID se superó y ahorita estuvimos en máximos históricos. Ahora, estamos otra vez en mínimos, no históricos, porque mínimos históricos son acá abajo, pero estamos en mínimos y muchas personas dicen, no, es que sabes qué, el mercado me va a volver loco, me voy a deshacer de mis acciones, pero es una mala elección, porque la curva del mercado siempre va a ser alcista y este movimiento que estamos viendo en algún punto va a tocar fondo y este piso va otra vez a generar valor en el mercado, ¿ya? Eso sucede con todos los instrumentos, menos con los tipos de cambio, porque los tipos de cambio tienen una onda así, como la del Producto Interno Bruto, pero eso ya es otro tema. Bien, preguntas finales que nos hemos pasado 12 minutos. Me embalé un poco en este tema. Preguntas finales, por favor, vamos culminando la sesión. Mañana empezamos con análisis técnico a las 8:30. Vamos a ver si encontramos entradas y generamos algunos profits. Bueno, hoy era importante este tema de retroalimentaciones, pero mañana comenzamos con las entradas. Ya no nos quedó tiempo para seguir analizando el mercado. Preguntas finales. Perfecto. Bueno, como es costumbre, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por su interés, por su tiempo y espero que esta sesión pues les haya gustado muchísimo. ¿Qué les ha parecido? Yo sé que ha sido un poco teórica hoy, ¿no? Pero ¿qué les ha parecido? Muy bueno, muy interesante. Gracias, José. Perfecto, Muy chicos. interesante, José, lo del análisis fundamentales del curso está muy interesante. Y lo va a seguir. Perfecto. Sí, profe, súper interesante. Pienso que esos conocimientos nos va a ayudar a mejorar mucho al momento de hacer o de poner las órdenes. Chéverísimo, chéverísimo, chicos. Bien. Cada vez es el mercado más claro, eso es lo que me gusta. Entonces, mañana nos escuchamos 8:30, pilas al grupo de entradas, ¿sí? Pilas al grupo de entradas y cualquier cosa, ya saben, me escriben por interno. Un fuerte abrazo a todos y ya nos estamos hablando. Gracias, José. Buenas noches con todos.